esta ocasión creo que hay que decir algo sobre el profesor Carlos Iván. En el mundo latino, al cual estuvo muy ligado Carlos Iván, hoy día correspondería a algo así como al Pichka, al quinto día, al Pachataxay. Así es, vamos a intentar ese ritual, continuar con ese ritual. Creo que con nuestros ilustres invitados, todos ellos amigos de Carlos Iván, podamos cumplir este ritual muy importante para todos nosotros también. En ese sentido, están aquí en esta universidad y en la Escuela de Antropología, está Jaime Urrutia, está Yuri Gote y el profesor Rodrigo Montoya. Estamos a la espera del profesor Silencio López. Creo que los comentarios, las apreciaciones que hagan cada uno de ellos debe complementar este pachatazo. Entonces voy a dejar a nombre de la Escuela de Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales, esta reunión que estamos haciendo en homenaje al profesor Carlos Iván de Gregorio. Voy a dejar entonces al profesor Pedro Jacinto que pueda iniciar esta reunión para luego seguir con la presentación de los profesores. Muy buenos días. El realmente es un homenaje póstumo a Carlos Iván de Gregorio, lo que de alguna manera Carlos Iván nos rodeó en los últimos 2 meses, desde luego debido a la enfermedad en que se encontraba, y quizás un poco también sentido por lo que digamos, veíamos en la escuela, como en nuestra facultad, y también en la escuela de Gregorio. Creo que esto sea el homenaje que de alguna manera un poco así como que lo reunió, ¿no? Pero aquí estamos todavía para seguirlo leyendo y todavía para seguirlo manejando, ¿no? Se nos fue Carlos Iván de Gregorio. Esta vez procuro dejar un breve homenaje a quien fue un maestro, nuestro maestro en antropología. Quiero sea esta breve memoria un homenaje póstumo de amigo, de estudiante, desde cuando fuimos sus alumnos, aquellos años de violencia y agresividad que recorrían nuestra universidad, nuestras aulas y luego ya de colega en los últimos años. Pasó de los números por la Universidad de Ingeniería de su Facultad de Minas hasta la poesía o la literatura en la Universidad Católica y luego en nuestro Zamora. Estuvo en la Universidad de Cristóbal de Huamanga, donde conoció mejor que nadie lo que se avecinaba en los años 80 con la violencia subversiva de entonces, que nos perduró hasta bien entrado en los 90 del siglo pasado. Su obra es imperecedera en las ciencias sociales, la literatura, la ciencia política, los estudios culturales y todas las humanidades. Carlos Iván era el que pensaba y escribía, el que investigaba y escribía, el que conversaba y escribía. En realidad, sus escritos eran de una belleza que incluso hasta las estadísticas los hacían dialogar con tanta originalidad que lo llevaba hasta la inspiración en metáforas y figuras que eran ideas para entenderlo de inmediato. Ahí está su tesis, Realidad Socioeconómica de Ayacucho a través de procesos nacionales y otras fuentes estadísticas, 1961-1981. Trabajo para lograr el título de antropólogo social en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, el año 1983. En realidad hay que leer. Muy poco leemos las tesis, ¿no? Sobre todo los profesores e incluso los estudiantes. Yo tengo un poco así esa manía de leer las tesis de los profesores y los alumnos, y entonces me encontré con la tesis de Carlos Iván San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Luego lo volví a leer, en realidad, en el Instituto de la Universidad de Berlín, curioso, en un formato, digamos, impreso casi con el neógrafo, ¿no?
Después de brindar tantos años de ajetreos académicos y políticos en su vieja Romanga, llegó a nuestra escuela de antropología peruana y sus seminarios sobre cultura en el Perú. Aquellos que lo conocimos como estudiantes, lo recordamos llegando a nuestras aulas de antropología allá por el año 1988. Una gran pena que se nos vaya en estos momentos cuando más lo necesitamos. Leo desde su pluma y sus discursos a través de las entrevistas sobre la coyuntura política y escucharlo sobre nuestra vida universitaria sanmarquina, era para ver en él al crítico severo, el gran analista y el vasto polémico con sus ideas. Hasta el final fue decisiva la voz de Carlos Iván, y hablar en nuestra escuela y el programa de nuestra facultad, donde tanta falta nos hace los últimos años. Carlos Iván se nos fue y en realidad hubo quienes lograron alejarlo de San Marcos. Lo sentí que se nos fue muy apenado y triste por los sucesos últimos de nuestra universidad y nuestra escuela. Sin embargo, cuánto respeto por las personas, por los indefensos y por el mundo antiguo. Cuánto respeto por la Universidad Cultural. No en vano, uno de sus compendios fue "No hay un país más diverso". Era el humanismo en el buen sentido ético y moral de la palabra en la ciencia social. Recuerdo de estudiante que hasta sus enemigos políticos en el aula lo respetaban, con tanta singularidad que uno se quedaba absorto por ese carisma de maestro, de político y de ideólogo que muchas veces inspiraba. Difícil de olvidar el carisma de Carlos Iván, que hasta sus enemigos políticos en el aula terminaban muchas veces asintiendo sus ideas. Ya entre las conversaciones que hacíamos los estudiantes se sentía mucho eso. Ahora solo queremos que su vasta obra sea para recapacitar, para releer, para pensar y para decidir. Creo que Carlos Iván hoy nos ha dejado un mensaje y un legado para cultivar la antropología y las ciencias sociales. Sus escritos son imprescindibles. Ahora, nosotros y los que vienen tenemos que seguir su fruto o su demanda. Lo que pidió fue siempre esto: una nueva escuela o una nueva antropología. Y en realidad le tomaremos la palabra. El reto es difícil, pero no imposible. Solo el empuje de su memoria será parte de nuestro norte en lo que implica el trabajo y la investigación en antropología. Entendemos por qué, para finalizar sus días, nos reunió los homenajes, nos elogió todos, pero creo que no hubo mejor homenaje aquel que cuando lo vimos pronunciando el discurso de orden del doctor Boris Causa a uno de sus primeros amigos, George Boyle. Ahí sonreía, alegre de lo que significaba estar al lado de todo lo que fueron sus alumnos, sus amigos y colegas, que estoy seguro no veía por muchos años. Fue un momento de sensibilidad y de afecto el tenerlo cerca, siempre con el optimismo y el aliento del maestro. Estamos a 25 años de ese clásico de la antropología, Conquistadores del Nuevo Mundo. Justo 25 años, abril-mayo, que escribió con Nicolás Nietzsche y Cecilia Lotte. Lo que le correspondió a Carlos Iván tiene una huella peculiar que de inmediato percibimos, sobre todo cuando leemos esa vena literaria digna que bajo el nombre de la bandera de López Albújar titula de colofón "Al filo de la navaja". Ahí deja sin piso el marco teórico de los pasados ortodoxos marxistas. Desde luego, una nueva forma de hacer antropología, iniciaba así una nueva metodología analítica de las entrevistas a profundidad y de las historias de vida. Y cómo no rememorar sus trabajos sobre violencia política, ese también clásico, qué difícil es ser Dios. Otra entrada andina, argeliana, que nos acaba de nuestras casillas, cuando estábamos tan acostumbrados a los marcos teóricos duros y pesados de los marxismos y estructuralismos, y de repente Carlos Iván empieza un análisis comparativo con los hermanos Aragón de Peralta y todas las áreas de Redas, volviendo en un lío, o mejor dicho en debate,
Los conceptos acerca de la tradición y la modernidad, hasta el viejo culturalismo, pone en cuestión a partir de esta forma de ver la antropología. Como decía Delfina Paredes, recitando a César Vallejo en su féretro: todos sudamos el ombligo a cuestas. También sudaba de tristeza el muerto, y un libro, yo lo vi sentidamente, un libro, atrás un libro, arriba un libro, retoñó del cadáver exhaló. Ese era Carlos Iván, ¿no? Respiraba sapiencia por todo lado, ¿no? Y en verdad se nos pone como inspiración para seguir adelante. Te nos vas en el momento preciso, pero te recordaremos con el pensamiento siempre en alto y pensando siempre en la búsqueda de la reconciliación y la verdad, en la búsqueda de la solidaridad y del afecto que tanto énfasis le pusiste en la comisión de la verdad y la reconciliación de la que fuiste parte. Finalizo esto con unas gracias, Carlos Iván, por la gran tarea que nos dejas y por tu gran obra que tenemos que seguir escudriñando los antropólogos, por lo que seguirás siempre vivo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar esta reunión con la presentación del profesor Jaime Urrutia, amigo muy querido de Carlos Iván. Creo que está de más decir la trayectoria de cada uno de nuestros exponentes. Jaime Urrutia, sin embargo, hay que añadir algo, es historiador, antropólogo historiador. Yo no sé, estas interdisciplinariedades creo que corresponden muy bien a estas épocas. Carlos Iván, sin duda, acompañó muchísimo en Huamanga. El otro día, justamente en la despedida de Carlos Iván, conversábamos con Máximo Damián y le decía a Jaime que era un huamanguino, él se resistía a esa huamanguinidad. Junto con Carlos Iván, estos dos ilustres amigos en realidad estuvieron muy cerca, muy ligados a Huamanga. Entonces voy a dejar en primer lugar la presentación de Jaime. Un aplauso, por favor. Gracias, Delfina. Buenos días a todas y todos. Yo quiero recordar las palabras de Gustavo Gutiérrez en la misa de despedida de Carlos Iván. Dijo: la tristeza de su muerte no puede hacernos olvidar la alegría de su vida. Entonces,